La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arrancamos el último día de La Máquina de Pensar, son las 19:03, aquí en una ciudad vieja que está muy, pero muy fría. Supongo que en todos lados también hace muchísimo frío, así que abríguense. Y para decirles, amigos, que hoy a partir de las 20 horas vamos a estar en un encuentro especial, el tercer encuentro de el ciclo Todos Somos Raros, donde vamos a estar hablando a partir de las 20 horas, con la escritora argentina Liliana Villanueva, y con la crítica, la periodista cultural Silvana Tanzi, sobre el libro Las clases de Bewart, que tiene que ver con los recursos de escritura de esta escritora, una de las mayores cuentistas argentinas, que tiene 80 años y que, bueno, que en ese libro se condensa, Liliana Villanueva condensó todos los recursos de escritura en torno a las reflexiones en torno a escribir. Hoy vamos a escuchar un programa especial. Se trata de la presentación del libro Paco Spínola, La violencia y la piedad, hecho por el psicoanalista Daniel Gil. Esto ocurrió en la Feria Internacional del Libro en octubre del año pasado, y estuvieron en la presentación, bueno, obviamente el editor de Banda Oriental, Alcides Abella, y estuvieron tres integrantes tratando de presentar: Ana Inés Larre Borges, la crítica, Marta Labraga de Mirza y el autor Daniel Gil. Ahora les propongo escuchar esta presentación. Paco Spínola, La violencia y la piedad. Arranca hablando Alcides Abella y luego sigue Ana Inés Larre Borges. Paró la oreja Sosa al oír exclamar al desconocido: qué lástima que la gente sea tan pobre. Sosa ni caso había hecho cuando, media hora antes, vio recortarse en la puerta del despacho de bebidas al escuálido forastero. Siguió absorto en una sensación penosa que lo embarga frecuentemente. Pero al rato, cuando separado ya el pulpero, yo al otro cerrar la conversación con qué lástima que la gente sea tan pobre, la sensación de golpe cambió de efecto y comenzó a reconfortarlo algo así como un desahogo. Con qué extraña dulzura había sido pronunciada la frase. La inconfundible magia de la voz de Paco, la calidez, logró generar este hermosísimo silencio, porque hay mucha gente amiga, muchos compañeros de ruta de Daniel y demás, y estos reencuentros son, en ese sentido, preciosos. El reencuentro hoy tiene como motivo, como lo ven, presentar Paco Spínola, La violencia y la piedad, subtítulo: Una contribución al estudio de las mentalidades. Obviamente no habría que hablar mucho sobre Daniel Gil, ya tiene cerca de 11 libros publicados en su calidad de psicoanalista, médico, psicoanalista, pero sobre todo, ya una vez en Las Ratas era, ¿no? Había incursionado también sobre el tema de la literatura y psicoanálisis, tema que retoma ahora con muchísima fuerza. Bueno, entonces nos acompaña Ana Inés Larre Borges, en su calidad de crítica literaria, investigadora, profesora de literatura y quien ha escrito ya y trabajado mucho sobre la obra de Paco. Nos acompaña también Marta Labraga, psicoanalista, que también transitó la literatura en su momento y de alguna manera, es decir, la mixtura está hecha y comenzamos. ¿Empezás tú, Ana? Bueno, muchas gracias. Gracias sobre todo a Daniel por dejarme compartir la celebración de este libro, que diría, para empezar nomás, es excepcional, infrecuente, necesario, y que solo lo podía escribir él. Y que es un libro bastante inclasificable, además. Yo no conocía a Paco Spínola, y hoy eso es normal, obviamente, por el paso del tiempo. Pero cuando lo empecé a estudiar, ¿no? Decir que no lo conocía, ahora Marta me acaba de confesar que ella tampoco, y que por eso a veces no le dice Paco, le dice Spínola, pero que es casi inevitable llamarlo Paco. Pero en aquel momento decir que uno no lo había conocido parecía que uno tenía una capacidad diferente, ¿no?, para ser benévolos. Pues y estaba rodeado de pacólogos, y eso parecía que era una especialidad bastante común en el Uruguay, y uno era una especie de analfabeto. Y yo llegué a conocer a muchos de ellos, y nombro así un poco al azar a aquellos que me hablaron de Paco, ¿no? Mario Arregui, Casto Canel, por supuesto Hugo Rocha, que cuando hicimos
no hace mucho una presentación, Daniel también estuvo aquí y habló con más de 90 años, pero otra gente, bueno, Carlos Maggi, por supuesto, Beto Orelloni, Graciela Mántaras, mi tía Ivana, a quien sedujo en un casamiento, era una señora que nada que ver con la literatura, pero que también me hizo sus cuentos, o Carlos María Gutiérrez, puesto al lado de mi tía Ivana y al lado de Arturo Sergio Vizca, con tantas diferencias podían tener, ¿verdad? O Guillermo Fernández, que no solo me hizo cuentos, sino que lo pintó maravillosamente para siempre, como este libro que hizo Daniel también para siempre. Ahora las cosas han cambiado. Daniel es quizás uno de los últimos mohicanos que sí lo conoció, o por lo menos que lo conoció tan privilegiadamente y pudo hacer este libro. Y bueno, y por eso este libro que tiene todos esos dotes y que es infrecuente. Mencionaste a Beto. Beto siempre reclamaba libros sobre escritores que no fuesen libros para especialistas, que fuesen libros sobre escritores, que no fuesen ni la biografía ni una obra crítica. Y bueno, este libro tiene de todo eso. Y son libros muy raros. Yo recuerdo uno sobre Kafka, sobre la carrera literaria de Kafka, ¿no? Que tan inédito murió. Interesantísimo. Recuerdo otro libro también sobre Faulkner, por ejemplo, y creo que en esa categoría extraña y rara entra esta entrega de Daniel. Y ahí recuerdo una anécdota. Parece que hay algunos escritores, García Márquez es otro de ellos, que parece que arman su vida como para dejarla prendada en narraciones, ¿no? En anécdotas, cada cosa muy simple, hasta burocrática, porque la vida de los escritores no suele ser muy apasionante, están casi todo el tiempo sentados escribiendo, pero a veces matar un personaje, enviar un inédito, formar parte de un premio, en García Márquez, pero en Paco también, todo viene en forma de anécdota, y por eso es un escritor mitológico, y por eso era casi vergonzoso no haberlo conocido, o no atesorar, o poder contribuir con alguna anécdota nueva. Hay una que yo ya conocía y que Daniel la repite al comienzo del libro, y que me parece que hace a esa forma del estilo del hombre que era como la otra cara del estilo perfecto, formalmente perfecto que tenía para escribir, que tiene para escribir, porque eso sigue, Paco Spínola. Esto tenía que ver con que le había dicho cuando él empezó muy joven a estudiar medicina, Daniel, Paco también había estudiado medicina y abandonó, que él iba a ser su médico. Y el cuento, como yo lo sabía, es que cuando se recibe, Danielito se le presenta a Paco y le dice, bueno, acá está mi cuerpo, revíseme, ¿no? Acá me entrego. Para mí eso, bueno, era una de esas anécdotas que tenían como ese estilo de hacer las cosas y que explican el carisma. Daniel lo recoge de otra manera, lo recupera, porque es un documento, de una dedicatoria que Paco le hizo regalándole el capítulo oriental dedicado a su obra. A mi doctor particular, Danielito Gil, para que con la lectura minuciosa de este fascículo se estimule a conservarme la existencia, no porque valga la pena tal vez, sino para que la gente no salga diciendo después que yo hubiera podido haber seguido lo más campante muchos más años y que fue una lástima que no hubiera seguido los consejos del curandero Maragato Camargo, quien me decía, usted tome caña nada más, no bebidas extranjeras, haga siesta, lo que quiera, pero lo que sí, de noche, 2 o 3 veces por semana, mire un rato las estrellas. Recupero lo que le dice, para que con la lectura minuciosa usted sepa conservarme la existencia. Y casi enseguida Daniel recoge eso y dice que él es lo que va a hacer, conservarle la existencia. Ahora, antes de ver cómo la va a conservar, y me parece que eso es de lo más interesante que tiene este libro, es otra cosa que quizás Paco no sospechó, que el médico iba a ser un médico psicoanalista y que le iba a hacer caso y que iba a ser su médico. Y esto es este libro que uno de los mitos de que cuando Paco daba clases sobre literatura griega en humanidades era mateando con el título, podría ser de esas clases académicas, mateando con los griegos. Y bueno, el título también para este libro podría ser Paco al diván, ¿no? Porque, bueno, no sospechó que al elegir su médico quedó condenado y a ser analizado.
Pero enseguida lo que anota Daniel después de esto es decir, bueno, lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y creo que merece que lo cite. Voy a preservar a Paco en su existencia, hoy y en el futuro, pero es un esfuerzo por entenderlo en sus genialidades, en sus debilidades, en sus sufrimientos. Y también con su ejemplo, porque Paco, como nos enseñó Bergamín, puso el dedo en la llaga para buscar su verdad y por eso le dolió tanto. Entonces, Daniel dice que lo que quiere es comprender, pero entender la comprensión como más allá del bien y del mal. Entonces aquí hay una audacia y una valentía que también es bastante infrecuente entre nosotros, porque quizás somos una sociedad muy chica y no nos metemos con la intimidad. Ese pudor que Spínola decía que era típico de la sociedad criolla para manifestar los sentimientos, también lo hemos tenido como sociedad para acercarnos a lo biográfico, lo íntimo, para meternos en cosas que no se dicen y que luego se disuelven y se pierden en el tiempo, cuando van desapareciendo los protagonistas. Y acá hay un tema que a mí me preocupaba un poco y que me interpela también casi personalmente. Yo no me di cuenta, Daniel dice que hace como 35 años que empezó todo esto, y bueno, no hace 35, pero capaz que hace más de 25, que yo también me había acercado a Paco Spínola y me había acercado a su archivo. Yo últimamente me he dedicado bastante a las escrituras del yo, me han interesado, he estado en eso. Y recién cuando tomé este libro me di cuenta que cuando me acerqué al archivo de Paco Spínola, que tiene muchísimas cosas, lo primero que agarré fue unas páginas, 20 y pico de páginas manuscritas, que decían diario íntimo, y enseguida me lo puse como que ya se ve que venía en mí ese interés, ¿no? Por lo que son las escrituras del yo, las cartas, la correspondencia, lo privado, los diarios, o cómo aparece lo biográfico en la ficción. Lo pasé a máquina, o sea que haría años, todavía no era computadora, y lo empecé a anotar y avancé bastante el trabajo, pero había algo en ese texto que me resultaba incómodo y yo quiero, por lo menos en la presentación, estar a la altura de Daniel, que se mete con las áreas difíciles de Paco, y confesar esta mía. Yo siempre pensé que eso no se debía de publicar, digo, no siempre, mientras lo hice pensé que sí, pero había algo en ese texto que parecía que, no sé, era como decepcionante del escritor. Escrito 26, 27 años, es un texto en que parece como un adolescente, en que obviamente, como es un diario íntimo, hay intimidades, es decir, es un texto que por su naturaleza es indiscreto. Y ahí venía a hablar a la falta de contacto y de relación nuestra con ese tipo de textos. Y yo pensé que eso no se debía publicar. Y bueno, Daniel, alguna gente sabiendo y se interesó, sabía, se los di a leer, a veces al leerlo, por ejemplo, Rosario Peirú dijo, no, tenés razón, queda muy mal y no aporta tanto. Era igual una mina de datos, ¿verdad? Porque saber en qué noche Francisco Spínola escribió Saltoncito y por qué, y eso en una anotación, y saber quiénes podían ser los personajes que luego pasaban ficcionalizados a Sombra sobre la Tierra, también era un tesoro. Y yo saqué un poco los datos esos, pero no el texto, para escribir otras cosas, para anotar sus cuentos, pero me parecía que no tenía que ser publicado. Daniel sí lo había leído y él insistía en que sí. Y bueno, ahora ese texto es uno de los insumos más fuertes que tiene este libro, ¿no? Junto con un montón de insumos, que por supuesto que va a toda la obra. Y yo me felicito de no haberlo publicado, porque sigo pensando, pero también felicito a Daniel de haberlo usado también. Leí con aprensión el texto, porque decía, bueno, ¿cómo va a venir esto? Y leyéndolo, vi que ese texto precisaba de una escucha entrenado. Yo creo que lo que mi molestia quizás con ese diario tenía mucho menos que ver con lo que podía llegar a decir, ¿no? De confesiones de debilidades, que con un tono que a veces era presuntuoso,
que era muy poco modesto, no, sino más que no fuese modesto, era realmente muy, muy, muy vanidoso y que a veces también pasaban días en un autor que tenía quizás la misma edad que yo tenía cuando lo leía, 27 años o algo así, y me parecía a veces de 18, con unas cosas que parecían triviales, de pasar por la plaza, etcétera. Sin embargo, lo que ese texto, como pasa tantas veces, venía a decir, primero que hay lecturas que van cambiando, ¿no? Y por otro lado, que lo que precisaba era una escucha entrenada en un tema, que era lo que a mí me molestaba, como el narcisismo. Una lectura que pudiese pasar por encima, ¿no?, de la superficie para poder escuchar cuántas verdades y qué cosas tan profundas estaba diciendo el autor. Más de una vez, esa es la madurez que yo encuentro en este diario para llegar a vérselas con temas muy profundos y muy delicados y que los toma muy bien y que realmente es una de las grandes riquezas que tiene este libro. Escribe Daniel, por ejemplo, y es totalmente auténtico y sincero cuando expresa su narcisismo. Miren que el libro abarca otras cosas, ¿no? Tiene algo de estudio de mentalidades, algo de antropología, algo del San José, hace un repaso de las luchas civiles, ¿no? Me estoy concentrando en esto que me parecía que era como lo más interesante y quizás lo que más me interpelaba, lo más fuerte. De eso se derivan algunos temas, pero por ejemplo, la lectura que solo seguramente Daniel Gil podría hacer, y donde encuentra escrito en Sombra sobre la Tierra, repetido luego en uno de los discursos, una imagen, dice, magistral de lo que es el narcisismo. Y es aquella escena en que Paco se besa él mismo su propio brazo, con ternura, con amor, con dedicación, y está escrito así, ¿no? Daniel habla de lo que a mí más me interesó, ¿no?, de lo patriarcal en la vida y en la obra de la figura del padre, ¿verdad?, en la vida y en la obra de Paco. Habla también del lugar de la mujer, de la prostituta, la santa, la madre, etcétera. Y todo va tejiendo. Lo que a mí me interesó era señalar algunas consecuencias que este libro tiene, ¿verdad?, para el lugar literario y la lectura que podemos hacer de Paco Spínola. Y es impresionante porque los escritores a veces quedan congelados por ciertas lecturas. Y yo creo que la última que congeló un poco a Paco, y en la que yo quizás he participado, es obviamente que por una virtud de él, por ese estilo perfecto que tiene. Yo recuerdo a Becker Puch, un poeta exquisito, leyendo Don Juan el Zorro, y decía: cada palabra está puesta como si fuese una sinfonía, y eso fue un poco lo que se perpetuó. Maggi decía, no, lo que tiene Paco es que escribe perfectamente. Y lo único que una vez me dijo algo muy disonante, y era un tipo muy inteligente con una cabeza rara, fue un pintor, ¿no?, Guillermo Fernández, que me dijo, escribir bien escribe cualquiera. La cuestión está en el mundo que uno puede tener. Me dejó un poco dudando, pero creo que la lectura que hace Daniel por los temas que le interesan despliega una obra que había quedado demasiado antologizada por la perfección de algunos cuentos. Incluso parecía, y eso creo que lo dice Rama, que Paco escribe cuentos, aunque escriba novelas, está escribiendo un cuento y otro cuento porque son perfectos. Y como él era tan analista y era un analista microscópico de cada palabra, de cada detalle, eso creo que se potenció. Y sin embargo, Daniel empieza a hacer una lectura que ya no sería para leer un cuento de Paco, una escena de Paco, sino leer un tema en Paco. Por ejemplo, el de los padres, y rescata, porque el estilo igual nunca lo pierde, pero muchos cuentos que han quedado, termina siendo sino el escritor de Rodríguez, que son, obviamente, que son magistrales, pero nunca discrepé cada vez que Daniel decía, escena es magistral, y pone algo de todavía no, que es un cuento terrible, ¿no? O algo de Visita de duelo, un cuento escrito a los 21 años, y es maravilloso y la hondura que tiene. Entonces me parece que aquí se despliega, se relee Sombra sobre la Tierra,
quería marcar esas cosas, que fue una lectura construida que me parece que de alguna manera se dinamita un poco con este libro, que hace que se despliegue, que vayamos, tiene además como esa especie de gran generosidad para leer al autor y decir, pasemos por encima del narcisismo y descubramos la hondura que hay o descubramos cómo era el super yo que sentía, y que eso complejiza mucho el texto, que abre los textos de Spínola, que abre su literatura para que sea leída de otra manera. Uno de los temas también que es muy tratado en el libro tiene que ver con la figura del padre, ¿verdad? Esos padres terribles que aparecen en la literatura. ¿Y qué es lo que anota Daniel, que me pareció muy interesante? Y digo, ¿cómo alguien puede escuchar esto? Lo que más resalta del padre real es el silencio, porque el padre no era un padre cruel como el que después aparece, ¿verdad? Escrito. Y yo digo, bueno, ¿quién puede valorar el silencio? ¿Un escritor o un psicoanalista? Leer todo lo que dice el silencio. Y señala también Daniel la ambivalencia con esa figura patriarcal. Y yo me quedé pensando en términos literarios, la ambivalencia que con el género patriarcal, es decir, con la épica, tuvo Paco Spínola. Esa admiración por Homero, por la chanson de Roland, esa aspiración a lo épico, pero que por suerte fue ambivalente, porque si no nos hubiese podido dar esa picaresca, tierna y maravillosa de Don Juan el Zorro, donde la épica es detenida y atrapada por eso que él una vez escribió, así a veces en los bordes escribía Paco grandes cosas. Lo que trajimos de nuevo Morosol y yo fue la picaresca criolla con sus comisarios cerriles, con sus personajes del ridículo, y bueno, esa especie de alegría que pudo contener creo que tiene que ver con, bueno, la ambivalencia con el pater, pero también la ambivalencia con un género literario. A mí me dejó muchísimo para pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos escuchando la presentación del libro Paco, la violencia y la piedad de Daniel Gil. Ahora le toca el turno a Marta Labraga. Bueno, buenas noches, y retomo algo de lo que decía, para no olvidarlo, para no dejarlo para el final, de lo que decía Ana Inés, y que solo un analista lo podía hacer, este libro. Este libro lo podía hacer, por supuesto, solo, sí, así, Daniel Gil. Pero es que entiendo que Spínola se libró siempre a una labor por su personalidad, por su formación, por su gusto, por su deseo, por el talento de escritor, a una labor analítica de su propia obra. Y si siempre decimos que cada obra contiene las claves de su lectura, que nos indica la guía, el camino por donde seguir, es doble en Paco. Siempre aparece a partir de una teatralización de sus escenas, en muchas partes de su literatura, una aclaración, un juicio, una visión del personaje encadenado a todo su pensamiento. Así que en realidad él comenta muchas veces su obra, y la comenta profundamente, y se asombra, y la comenta a través de muchas interrogantes. Entonces, diría que descubrimos todos los temas centrales de la reflexión de Daniel y también de toda la literatura de Paco Spínola, sus pasiones, el amor, el odio, la ignorancia. Y una y otra vez esta escritura de Daniel nos hace transferir, entrar en transferencia con las letras, que es el pasaje de ir más allá de lo dicho, seguir desde otro lado la narrativa de Spínola, ir hacia ese otro lado que siempre, como en el espejo, nos enfrenta a algo propio, pero nos encontramos con algo nuestro, y cuando no es así y aparece lo ajeno, hay que preocuparse, o aparece la angustia.
En el mismo movimiento de escritura, Daniel nos muestra hacia dónde lo lleva a él mismo la historia compartida con Paco. Y este es el camino que voy a seguir en esta presentación, porque hay muchísimas, como decía Ana Inés, muchas líneas posibles. Entonces digo, ¿es un libro de madurez, de melancolía? Diría, un libro que ya nació madurado, trabajado a lo largo de las décadas y anunciado en libros anteriores, porque todo lo que desarrolla se revela como las reflexiones centrales de Daniel sobre la violencia, la tortura de un hombre sobre otro, el aspecto del, entre comillas, mal que puede haber en lo humano, permanente, la agresividad. Y son temas del psicoanálisis, de la literatura, de la historia de las mentalidades que han atravesado toda la obra. Ahora, ¿cuánto lleva escribir un libro? ¿Acaso son esos 3 meses con la premura editorial que me contaba Daniel? ¿Acaso los 35 años que dice Daniel que tenía todos estos documentos en sus cajones? Ni siquiera acepto eso. Yo creo que hoy más que nunca, y subrayo esto que había escrito, entendemos ese otro tiempo que es consuelo de las fugas de la vida, el tiempo que viene en diferido a decirnos algo de lo vivido y a ubicarnos como aquellos que fuimos cuando lo vivimos. Con dolor o con alegría nos trae un presente donde aquel futuro ya es pasado. El tiempo está después. El verso es de Fernando Cabrera, que cita Daniel en el último capítulo del libro. Entonces, salteo pasajes, capítulos, pero tomo desde el prólogo el retorno a los orígenes. El prólogo se llama Retorno a los orígenes. Y ahí encuentro que hay recuperación de su origen, de su San José querido, que para Daniel siempre lo fue, pero que Daniel no está fatalizado, como decía Spínola, sino que lo sitúa en la evocación y en la elaboración, en una historia de historiadores también, y guarda para sí, pero también para lo que podemos inferir los lectores, la otra historia. Y la otra historia se llena a través de documentos, cartas, escritos y la lectura misma, relectura de la narrativa de Spínola, que siempre fue muy cuidadosa en Daniel. Daniel dice así: el 26 de junio de 1973, la noche previa al golpe de Estado, recuerdo con mucha nitidez a mi padre ante el féretro de Paco. Lo veo muy triste y pálido. Con seguridad recordaba y evocaba la infancia, la juventud. ¿Qué digo la infancia y la juventud compartidas? Toda la vida fue compartida por Luis Pedro, Paco y mi padre, estos 3 amigos que más que amigos eran hermanos. Allí cierro la cita. Entonces creo que este libro es también una mirada de Daniel Gil, que con sus propios restos y armados de recuerdos reconstruye e imaginariza los supuestos caminos por donde se pierde aquella mirada del padre. Azarosos recorridos esos, de buscar en las historias de los que nos antecedieron un alguien, algo que nos sostenga en esos oscuros o complejos destinos de filiación. El punto de partida es siempre la pérdida, muchas veces la muerte. Y ahí evoco a Borges. La muerte o su alusión hace preciosos o patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Y, sin embargo, esto que es irrecuperable se vuelve en la paradoja de lo psíquico recuperable, en parte, siempre. Dice Daniel Gil:
pienso que buena parte de la obra de Paco y de lo mejor de ella estuvo destinada a elaborar la relación con esa figura que lo deslumbró, que amó y que temió. Es central ver en esas construcciones de la figura del padre, en la mentalidad patriarcal en que se desarrollaron, los modos en que la misma creación y factura literaria, pero el mismo comentario de Paco aparecía. Le dice a Jorge Ruffinelli en una entrevista, sobre todo por el hermetismo y el silencio de los padres. Nosotros, dice, que tenemos un pudor que es tremendo para manifestar nuestra intimidad en sus aspectos delicados y tiernos. Nosotros que tan rápida, irresistiblemente salimos hacia afuera en raptos de furia o de ira, de sentimientos agresivos, contenemos hasta lo inaudito cualquier emanación, cualquier fluencia delicada, cariñosa del corazón. Cualquier fluencia delicada y cariñosa del corazón. Esto es cómo se infiltra una cultura, cómo nos marca, cómo es una formación de una mentalidad, cómo el sistema patriarcal viene sostenido desde muchos ángulos. Esto es toda una línea del trabajo de Daniel. Así, también siguiendo esa relación de Paco con su padre, dice Daniel Gil, Paco empuñó la pluma como su padre empuñó las armas. Lo que el pobrerío rural fue en las revoluciones, lo fueron para Paco los humillados y los ofendidos, los rechazados a la periferia de la ciudad, al bajo. Cuando Francisco Spínola nace en el 1901, ya no hay lugar para la épica vida heroica de los caudillos. Pero detrás están, y ese detrás es lo que explora muchas veces Daniel, están los ideales de un hombre que, como era el padre de Paco Spínola, culto y lector de grandes obras, no dejaba de asediar con esos ideales al hijo, o por lo menos así lo presenta. Dura lección moral, esas exigencias que se transmiten inconscientemente como sentencias. En ese tiempo patriarcal, como decíamos, el hijo debía ser, dice Paco, moldeado, templado. Las obras que el padre le leía serían fuente de enseñanza para ser como los grandes, genios o santos, y las dos cosas también. Y esto es el viraje, ¿no? El viraje de una forma de cultura a otra, pero de una mentalidad a otra que tarda mucho en desaparecer. Y que además la exquisita como sabiduría y modo de explicarlo y de ponerlo de Daniel Gil lo muestra como permanente. Y también lo que puede ser la exaltación del hombre, de la hombría, de la fuerza, de las armas y del pelear que el mismo Paco encontraba en lo paterno. Los que no lo oímos directamente, decían siempre en Facultad de Humanidades, el exquisito lector de la Ilíada, que era Spínola. Y claro, allí encontraba sin duda el poema de la fuerza, como le llamó a la Ilíada Simone Weil. Es la poesía homérica que desborda del mundo del morir en la pelea y hace vivir a los hombres en su epos y en sus afectos para darle después la muerte en la escena y para que sepamos quién muere delante de nuestros ojos y lo lloremos, que es esa la lectura de la Ilíada, ¿no? Y me adelanto y digo, no son así de complejos los personajes de la narrativa de Spínola. Ellos vicariamente pueden satisfacer también un goce de triunfar, de matar, de rivalizar, de ganarle a algún viejo padre. Y vemos cómo el ideal omnipotente, decía el otro día Guy Le Goffet, no es del sujeto, sino que hace de otro el garante y tiene una oscura claridad, pero sí subrayamos lo oscuro. Y entonces Daniel dice,
de todo esto del padre, de allí nace la ambivalencia, el amor y el odio, la violencia que hizo vivir a sus personajes y también la culpa consiguiente que compensó con la piedad. De allí también la reiterada afirmación de que sus personajes eran buenos y no podían entender la aparición de lo que sentían y de las conductas que no podían dominar. Lo que quiero tocar para terminar es la figura de Juan Carlos en Sombras sobre la Tierra, el modo en que queda después de los golpes, de los maltratos a la mujer, queda inundado de piedad y de culpa cerca de los personajes de Dostoyevski, y así lo pinta Paco Spínola, cerca de un carácter dostoyevskiano, ateridos de pasiones incontrolables, no solo por los fantasmas antagónicos de mujer, la pura, la virgen, la prostituta y la santa, sino que giran alrededor también de una imposible separación de una figura madre, madre esencial. Y ahí es que desarrolla Daniel el concepto y la grandeza también en su miseria que tiene la piedad en la literatura de Paco. También la ilusión perdida del bien universal y la bondad entre los hombres y en sí mismo. Por eso dirá también de la lectura de Freud, y esto les quería decir, me hiela el corazón. Me tira abajo todo aquel mundo bondadoso, aquel mundo de justicia, de paz y de amor en el que yo ansiaba confiar. Y así le queda como aspiración fuerte, la que descubre de Freud, el camino de la sublimación. En todo esto yo me centré mucho en el discurso de homenaje de la Junta Departamental que en 1962 le hacen a Paco Spínola. Y ahí dice: se me vinieron abajo todos mis sueños y sentí que estaba condenado a vivir a ciegas. Y eso era la lectura. Aquí también en las páginas de la obra les digo que van a encontrar todo el desarrollo de las ratas, el recuerdo infantil, que tiene un libro independiente, Daniel, que después se hace metáfora de las cuevas de los hombres. Y también, a partir de eso, también decirles que hay un centro en todo el libro y un centro en todos los libros, un centro escondido que el autor busca y cerca de distintas maneras, y que aunque sea muy doloroso, aunque la última frase de Daniel en el libro sea el alma entristecida, lo dejo aquí, dice, con el alma entristecida, creo que hacerlo ha sido también un alivio. Me parece que ahora él nos puede decir algo de eso, y que el alivio y la alegría paradojal también es para nosotros. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Finalmente, en este tercer bloque vamos a escuchar al autor del libro Paco, la violencia y la piedad, editado por Banda Oriental. Vamos a escuchar a Daniel Gil. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a Ana Inés y a Marta por la dedicación en tiempo breve que han tenido con este libro. Agradecimiento también a Ana Inés porque con Ana Inés he aprendido enormemente, y creo que la edición de los cuentos completos de Paco que hizo son un ejemplo maravilloso de cómo hacer literatura y cómo ser crítico literario. Hace unos cuantos años, con motivo de la publicación de no me acuerdo qué libro, una amiga me preguntó: ¿cuál es el mejor libro que escribiste? Y yo le dije: el mejor libro es el que todavía no he escrito. Ahora, si hoy me preguntaran cuál es el libro que más quiero, diría que es este. En el año 1956, estando en San José, con Paco, mi padre, y Luis Pedro Bonavita, llegó Dumas Oroño para invitarlo a un homenaje que le quería hacer el Liceo Departamental. Paco dudó, pero al final aceptó la invitación, diciendo que la aceptaba no por sus méritos como escritor, sino porque era la demostración de un afecto. Hoy aquí, los presentes,
estamos reunidos para decir que no solamente es la expresión de un afecto el que tenemos por Paco, sino también sus cualidades como escritor. Y también lo siento como una expresión de un afecto, la cantidad de caras amigas que están en esta reunión. En el año 85 yo escribí un texto que tuve la dicha de que fuera prologado por mi hermano Edmundo Gómez Mango. El libro fue escrito en el 82 y era sobre el recuerdo de infancia de Paco, y se publicó recién en el 86 por razones obvias. Paco estaba prohibido y a quien yo dedicaba el libro estaba en la cárcel. Después de eso, y junto con eso, yo reuní enorme cantidad de material y escribí gran cantidad de páginas que quedaron en una carpeta archivadas. ¿Por qué? Luego de escribir ese libro sobre las ratas y disponiendo de materiales y deseos para proseguir el estudio de la obra de Paco, no lo pude ser y recién ahora, luego de 35 años, se concreta este proyecto. Esta pregunta me ha acusado en los últimos días y de pronto, insistente, en mí aparece una canción de Manuel Picón que, según creo, solo fue cantada por Alfredo Zitarrosa y Eduardo Arnoyan, que se llama Por los médanos blancos, y que dice así: Madre, por los médanos blancos viene bajando un carro de mimbre. Madre, por los médanos blancos han remontado 3 cometas. Madre, por los médanos blancos viene descalzo aquel dios verde. Madre, por los médanos blancos, sin decir nada, se fue mi padre. Madre, me he vuelto viejo. Y ahí estaba la respuesta. Solo desde la vejez y en la vejez se puede decir tantas cosas, ciertas cosas de la vida y de los afectos. Sobre todo tratándose de Paco y de mi relación con Paco. Y es de mis recuerdos que atraviesan mi vida y que me acompañan mis obras queridas, que escribo sobre Paco, sobre sus amores, sus amigos, sus sufrimientos, sus padres, su San José, que, como decía Cortázar, eran cosas así, todas tan tristes. Y lo que puedo hacer ahora, por los años que tengo y porque quiero tanto a Paco y le debo tanto, es que me atrevo a decir lo que digo. Pero hay algo más por lo que este libro existe, ya que no hubiera nacido sin el empuje de otros hermanos del alma. Hace ya muchos años nos reunimos asiduamente con José Pedro Barrán, Marcelo Berñar y Gerardo Caetano. Y la inclusión de José Pedro Barrán no es un lapsus. A pesar de que ya hace años que no está entre nosotros, su presencia nos acompaña siempre. ¿Qué pensaría José Pedro sobre esto? ¿Cuántas ganas tendría de leer tal cosa? ¿Cómo nos aconsejaría y orientaría en tal tema? Y sin duda para mí, en esta oportunidad y con este libro, hubiera sido de una enorme importancia. Pero vuelvo a mi tema. En una de nuestras reuniones, Gerardo Caetano y Marcelo Beñar, en medio de una charla de la cual no recuerdo el tema, me dijeron: tú tenés que escribir un libro sobre Paco. Estábamos a fines de mayo y a partir de ahí me puse a escribir y a fines de julio el libro estaba terminado. Desempolvé las carpetas donde había reunido materiales y escritos. Algunas cosas hacía más de 40 años. Volví a leer los libros de Paco. Me junté con documentos y fotos, sobre todo con recuerdos. El libro fue escrito de un tirón. Las páginas se sucedían una tras otra en forma continua, como si estuviera escrito dentro mío. Con Elsa, que recuperaba viejos textos, traducía cartas ilegibles de Paco, escaneaba fotos, trabajábamos 7 u 8 horas diarias y junto a nosotros, Felipe y Joaquín, mis hijos mayores, nos apoyaban con el uso de la computadora, sacando fotos, utilizando Photoshop para mejorar algunas fotos de más de 100 años, acompañándonos con sus cariños. A ello se agrega el apoyo incondicional de María del Huerto Tornés y del Museo Departamental de San José, de Daniel Ramera Salguero y de Luis Caputi,
que me aportaron gran cantidad de información sobre la vida maragata. Cuando estuvo pronto el texto, lo entregué a Banda Oriental y allí la labor de Alcides Abella, de Dinora, la dedicación de Alfredo García en la corrección del texto, de Silvia Yablico en el diseño y la carátula de mi amigo Fidel Esclavo culminaron la tarea. Desde luego, este libro no existiría sin Paco y su obra, sin su amistad y su cariño, y sin la generosa ayuda que me aportó Dolly Baruch, una hermosa mujer que acompañó a Paco en su vida y que fue de una enorme dulzura y conmigo de una enorme generosidad. Allá por fin de los años 70, cuando yo comenzaba a trabajar, me aportó informaciones importantes y materiales con esa generosidad que la caracterizaba. Lo mismo que hicieron Victoria Espínola, Queta Espínola y mi primo Luis Pedro Bonavita Espínola. Y por último, mi agradecimiento a Ana Inés y a Marta Laveraga, que hoy tengo el placer y el honor de que me acompañen. No quiero aburrirlos, pero no puedo terminar estas palabras sin reproducir lo que escribiera otro de mis hermanos, Edmundo Gómez Mango, en el prólogo que me regalara para el libro de un recuerdo de infancia de Paco y que espero que aún siga siendo verdad y que dice así. Son las últimas palabras del prólogo. Al redactar estas páginas pensamos en Poesía y Verdad de Goethe y en el análisis al que se libró Freud, de un recuerdo, de un fragmento de la infancia del gran escritor. También recordamos, al escuchar el diálogo entre dos generaciones de orientales, la de Spínola y la de Gil, aquel texto del Fausto con el que Freud concluyera una de sus últimos ensayos publicados, que dice así: lo que tus antepasados te han dejado como heredero, si quieres poseerlo, conquístalo. El psicoanálisis evoca sigue el mundo, al poeta para intentar aproximarse a una verdad, aquella que puede, si se conquista, transmitirse de una generación a otra, de los padres a los hijos. Psicoanálisis, poesía, verdad. Para poseer la cultura nacional, para que ésta permanezca viva, es necesario reconquistarla, escuchándola, estudiándola, trabajándola. Dice Edmundo, agradecemos a Daniel Gil por este ensayo en el que trabaja, estudia, reconquista, revivifica la obra del gran maestro de nuestra literatura. Agradecemos a Paco Espínola porque nos sigue analizando, vivificando, trabajando, reconquistando con la misteriosa emoción cruel y piadosa de su ejemplar narrativa. Y para terminar, quiero expresar el agradecimiento en especial a Mercedes Espínola y a Silvia Canel, que para mí siguen siendo Mechita y Silvita, y a todos ustedes que hoy me acompañan en este reencuentro de Paco, con quienes quiero compartir el hecho de que no solo es una lástima que la gente sea tan pobre, sino también el que a pesar de todo también está la enorme alegría de sentir lo mucho que a lo largo de la vida tenemos que agradecer tanto a tantos, cosa que también nos enseñó Paco. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de este libro que seguramente vamos a tratar en profundidad en La Máquina de Pensar. Se terminó la semana, a partir del lunes a las 19 horas los espero aquí en Radio Uruguay.